Em, no, vamos a hacer esto. Em, bien, quiero que veamos unos videitos, pero antes, em, ya les doy la admisión. Pero antes me gustaría que veamos la primer pregunta, ¿sí? Sobre las distintas disciplinas que abordaron el proceso de hominización. ¿Qué, qué encontraron? ¿Qué disciplinas les menciona Garreta que son aquellas que en el estudio y que aportan, bueno, datos sobre el proceso de hominización? Bueno, profe, menciona dos que son Ujú. muy importantes, la paleantropología y la biología molecular. Eh, Bien. bueno, yo me había quedado una duda, porque usted dice acá que es un proceso de homonización, ¿puede ser? Homonización, Hominización. hominización, bueno, no me sale, ya lo vamos a trabajar a eso. Yo le quería preguntar, ¿por qué habla usted de un proceso de homo? Sí, más bien sabemos que todo se llama Homo sapiens, Homo erectus, ¿sí? Y no un Ujú. proceso de humanización. Bien. Esto ya lo... Brevemente, si puede, eso Sí, nada más, porque lo he leído todo el texto y no menciona eso. bien. Cuando son dos... Bien, no, porque el proceso de humanización lo vamos a ver con el otro apunte que les di. Cuando hablamos de proceso de hominización, nos referimos justamente a estos cambios en nuestra morfología, ¿sí? Que se dieron desde hace unos 7 millones de años y que hicieron que fuéramos evolucionando, Benjamín, que fuéramos evolucionando desde otras especies, ¿sí? Las cuales hoy en día están extintas, que ya vamos a ir viendo, hasta lo que es el Homo sapiens actual, ¿sí? O moderno, ¿sí? Esto es un proceso evolutivo de caracteres físicos, ¿sí? Cuando hablamos de proceso de humanización, simplemente nos referimos a, dentro de lo que es el Homo actual, a todos los cambios que ya nos llevan a ser humanos, ¿sí? El hecho de un lenguaje, de la cultura, de prácticas vinculadas al tratamiento de los muertos, ¿sí? Esto lo vamos a ver a continuación, pero son dos procesos diferentes. Si uno tiene que ver con cambios anatómicos, morfológicos, y el otro tiene que ver con procesos simbólicos culturales, ¿sí? Y que corresponden a nuestra propia especie, ¿sí? Benjamín. Sí, profe. Bueno, dos cosas. La Sí. primera es, no sé si se me traba a mí su perfil o le anda mal el internet a usted. Por las Ah, dudas, bien. por Eso las dudas, le... cuando apague la cámara le suele andar mejor. Bien. Y la otra cosa es de que hay un apunte, no me acuerdo en cuál era, pero salía marcada de que la humanización Ujú. es una vista arqueológica del proceso de la humanización. No me acuerdo en cuál Ujú. apunte era, pero era uno de los apuntes de usted. Sí, sí, es el otro que estaba... Bien, voy a cambiar, tengo problemas con el internet, voy a cambiar a otro servidor, quédense ahí. Sí, profe, como dice el compañero, se le entrecorta. Bien, bueno, espérenme en un segundito.
¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, ahí cambié a otro servidor, ¿sí? A ver si... Bien, cualquier cosa me hacen un mensaje si se corta o algo por el estilo. Bien. Bueno, cuando... bueno, eso ya vamos a seguir ahondando con lo de humanización y hominización. Por lo pronto, ahora veremos lo que es el proceso de hominización, ¿sí? Referido a todos estos cambios anatómicos, ¿sí? Desde especies extintas de homininos, ¿sí? Así se les llama, hasta el Homo sapiens moderno o también llamado Homo sapiens sapiens, ¿sí? Que somos nosotros como especie. Bien, antes de pasar al videíto y en cuanto a lo que les preguntaba sobre las disciplinas, ¿sí? Les habla de dos de ellas, ¿sí? La paleoantropología y, bueno, después les nombra la antropología, perdón, la biología molecular, ¿sí? Bien, ¿me pueden decir si el apunte les dice alguna de los elementos con los que trabaja? Bueno, por ejemplo, la biología molecular trabaja con el ADN, profe. ¿Puede ser? Bien, bien, bien. ¿Y la paleoantropología? ¿Qué llevará a cabo? Profe, lo que dice de la paleoantropología Ujú. es de que estudia los procesos de la humanización. No me fijé si decía algo más. Bueno, la paleoantropología justamente em, trabaja, al igual que la arqueología, en la búsqueda de restos óseos vinculados al proceso evolutivo, ¿sí? De estas primeras especies. Es paleoantropología. Justamente la palabra tiene que ver con una antropología vinculada a especies extintas, ¿sí? Pero se trabaja justamente en la búsqueda de fósiles, al igual que la arqueología, ¿sí? Se encargan del estudio del ambiente, del paleoambiente, donde estas especies se encontraban. Por ejemplo, bueno, trabajan con elementos de datación que alcanzan hasta, fíjense, en 7 millones de años, ¿sí? Que, por ejemplo, el carbono 14 es imposible, ¿sí? El carbono 14 nos lleva a antigüedades mucho más recientes. En cambio, en este caso se trabaja con elementos que permiten datar rocas, ¿sí? Em, o isótopos que están dentro de las mismas y que nos permiten alcanzar ese tipo de dataciones que son muy grandes. En el caso de la biología molecular, ya vamos a ir viendo justamente lo que llevan a cabo es análisis de el ADN de poblaciones actuales justamente para poder ver a nivel genético, por un lado, la diversidad, ¿sí? Que tenemos nosotros en cuanto a especies, ¿sí? Por cuestiones que fenotípicamente, ¿sí? Cuando hablamos de los rasgos físicos, tenemos poblaciones distintas, ¿sí? Por ejemplo, asiáticos, americanos, caucásicos, ¿sí? A nivel genético, a nivel morfológico, somos similares, ¿sí? Pero fenotípicamente presentamos características diferentes. Entonces, digamos, lo que se ve es en cuanto a poblaciones, ciertas diferencias que puedan estar indicando
digamos, diversidad en familias, o, por ejemplo, en cuanto a nosotros como especie con respecto a los simios, ¿sí? Orangutanes, chimpancés, poder determinar, ¿sí? Respecto con lo que se denominan relojes biológicos, hace cuánto, por ejemplo, nos fuimos separando, ¿sí? Y esto, digamos, son trabajos más finos que se hacen en el laboratorio, donde ven mutaciones genéticas para poder estar determinando, bueno, justamente esto, ¿sí? ¿A qué especie nos parecemos más? ¿Hace cuánto nos separamos? ¿Qué divergencia hay entre las poblaciones? ¿Sí? Sí, te escucho, Sandra. ¿Sería el reloj molecular también, profe? Exacto, ¿sí? Hay, por ejemplo, una de las teorías que tiene que ver con lo que es la EVA mitocondrial, donde se postula el origen de toda la humanidad en el continente africano por parte de un grupo que se expande por el resto de los continentes, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver después. Pero, por ejemplo, en ese caso, se trabajó con el análisis del ADN de la mitocondria que tienen las mujeres y que transmiten a su descendencia para poder llegar a una línea de linaje, ¿sí? Que estaba, en este caso, en África, ¿sí? Entonces son estudios más finos que se dan en cuanto a los estudios genéticos. Sí, Benjamín, te escucho. Profe, bueno, hasta ahí más o menos vimos ayer con el profe, justamente Bien, de lo que estaba diciendo usted, y bueno, él nos había mostrado de restos, bueno, de un homo que se había encontrado, que era Lucy, si no me equivoco el nombre. sí. Sí, sí, es el más famoso porque se encontró el 75% del cuerpo, ¿sí? Y esto justamente permitió dar a conocer rasgos como, por ejemplo, la bipedestación o lo que es el caminar erguido, ¿sí? Bien, bueno, antes de continuar, quiero que veamos un videito de la Fundación Palarc. Particularmente me gustan muchos porque son concisos y muy explicativos, bien, e ilustran, digamos, de este proceso. Bien, vamos a ver 2 videitos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. En vídeos anteriores ya vimos qué es la paleontología, qué especialidad es la paleoantropología o paleontología humana, e incluso vimos en qué momento apareció esta especialidad. Mucho ha llovido desde los descubrimientos de los primeros fósiles de Neandertal. Tanto que ahora tenemos otra idea acerca de cómo ha sido la evolución de nuestro linaje. Hace unos 9 millones de años, los gorilas se separaron del linaje común de chimpancés y humanos, mientras que hace tan solo 6 millones de años que el linaje de los humanos y el de los chimpancés nos separamos. De ahí que se diga que solo nos diferenciamos en un 1,6% de nuestros genes. A partir de esa separación es cuando empieza, como tal, nuestro linaje, el de los homininos. Ojo, durante mucho tiempo hablábamos de homínidos para referirnos a nuestro linaje, excluyendo el de los otros grandes simios. Pero ahora, para los zoólogos, estos están contemplados dentro de los homínidos y, por lo tanto, nuestro linaje, para hablar de nuestro linaje, tenemos que referirnos a homininos. En el centro de África, en lo que hoy es Chad, durante el Mioceno superior, hace aproximadamente entre 7 y 6 millones de años, vivió Sahelanthropus chadensis, un hominino primitivo con... Antes de continuar, les quiero mostrar aquí
fíjense cuando hablamos de periodos temporales, ¿sí? Ahí en el video les va a hablar de la separación y de distintas especies que van a dar origen a nuestro linaje entre 7 a 5 millones de años, ¿sí? Que están dados por el Sahelanthropus chadensis, el Orrorin y Ardipithecus ramidus, ¿sí? Este último es, que ya vamos a ver, es el que es más adepto para seguir la rama de nuestra especie, ¿sí? Ahora, tengan en cuenta que los procesos evolutivos no es un proceso lineal como por ahí, no sé, yo me acuerdo que cuando iba al secundario se tenía como más esta idea, esta concepción. No sé cómo lo habrán visto ustedes, pero la filogenia, ¿sí?, del proceso evolutivo es mucho más complejo, ¿sí? Son distintos árboles, por ejemplo, si lo vemos aquí en este gráfico, donde distintas especies fueron dando orígenes a otras, ¿sí? Algunas de las cuales, por ejemplo, se extinguieron, otras, por ejemplo, fueron evolucionando hacia otras especies, ¿sí? Y así sucesivamente hasta dar en lo que es el Homo sapiens actual. Estos árboles filogenéticos están constantemente cambiando por el avance de, digamos, de los nuevos descubrimientos, ¿sí? Por lo que el conocimiento, quizás lo que estemos aprendiendo este año, el año que viene cambie, y así sucesivamente. Constantemente se están descubriendo nuevas especies y cambiando estos árboles filogenéticos. Ahora, y en cuanto a los hallazgos que vamos a ver, en general se están dando en lo que es el este y el sur de África, ¿sí? Esta es la zona donde van a aparecer estas especies de homininos, ¿sí? Que, bueno, van a tener sus características particulares y están dentro de lo que es el proceso de hominización. Bien, y otra de las cosas, antes de continuar, es cuando vamos a cuestiones cronológicas, fíjense que estas primeras especies, ¿sí? Desde las cuales vamos a ir, se produce la divergencia y el comienzo de nuestro linaje, va a estar dado en lo que es el Mioceno y Plioceno, ¿sí? Siendo que el Homo sapiens, fíjense cómo va a aparecer recién, ¿sí?, en este periodo. Cuando después, la próxima unidad, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es ¿cómo sería? Ay, no me sale. La colonización o la ocupación de América, esto se va a dar recién en el Holoceno, ¿sí? Hace unos 10.000 años. Entonces, fíjense a nivel periódico, ¿sí? Cómo aquí estamos hablando de 7 millones de años y la ocupación de América hace 10.000 años, ¿sí? Todo el cambio en cuanto a periodo cronológico, ¿sí? Y en cuanto a especies. Bien, dicho esto, volvemos al video. Ay, espérenme un segundo. Bien. Ahí fíjense en que les va a empezar a hablar de estas 3 especies que son las primeras, ¿sí? Sobre las cuales va a ir la divergencia.
con rasgos muy parecidos. Hace aproximadamente entre 7 y 6 millones de años, vivió Sahelanthropus chadensis, un hominino primitivo con rasgos muy parecidos a los de los chimpancés, pero con algunos rasgos que sugieren que ya formaba parte de nuestro propio linaje, como por ejemplo la reducción de los colmillos o un rostro alto, poco prognato, o sea, poco alargado en comparación con los chimpancés. También hace alrededor de 6 millones de años, en la región que hoy es Kenia, vivió otro hominino primitivo, Orrorin tugenensis, de nuevo con características muy parecidas a los chimpancés, pero cuyos húmeros y fémures y su articulación de la pelvis sugieren que quizás había empezado a andar un poco más erguido. Digamos que sus huesos sugieren que podían haber empezado a ser bípedos. Estos primitivos homininos pueden representar nuestros ancestros más antiguos, pero lo cierto es que tenemos muy poco registro fósil de estas etapas tempranas de la evolución de nuestro linaje a finales del Mioceno. Y de hecho, su parecido con los chimpancés es totalmente comprensible, dada la cercanía en el tiempo al punto en el que nuestros linajes se separaron. A partir del Plioceno, sin embargo, ya empiezan a abundar un poco más los restos fósiles de nuestros ancestros. En 1974, en Adar, Etiopía, el paleoantropólogo Donald Johansson y su equipo estaban trabajando en una excavación mientras escuchaban la radio. Cuenta la tradición que mientras sonaba en la radio la canción Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, apareció un nuevo hominino. Aparecieron los primeros restos fósiles de un nuevo hominino. Tuvieron la enorme suerte de encontrar los restos de un esqueleto parcial de un individuo hembra de una nueva especie, razón por la cual bautizaron a este ejemplar, le pusieron el apodo cariñoso de Lucy. Los huesos descubiertos pertenecían a una hembra adulta de pequeña estatura, de alrededor de 1 metro de alta y unos 30 kilos de peso, de piernas cortas, brazos largos y un cerebro pequeño. Sí, un cerebro pequeño. Entonces, ¿qué tenía Lucy para que empezáramos a pensar que podía formar parte de nuestro linaje? Pues varias cosas. Por un lado, tenía dientes muy parecidos a los nuestros, sin esos potentes colmillos que tienen los chimpancés. Pero sobre todo, que todo parecía apuntar a que Lucy andaba de forma bípeda. Y aunque no tengamos el esqueleto completo, este tipo de locomoción podemos inferirlo a partir de algunos de sus rasgos anatómicos. Por ejemplo, el foramen magnum, una apertura que tenemos en el cráneo, que es por donde comunica el cerebro con la médula espinal. Este orificio, este agujero, está rodeado por las articulaciones con las primeras vértebras cervicales, de manera que la posición, el lugar que ocupan estas estructuras en el cráneo, nos está dando información acerca de la orientación y de la postura que este animal tenía. Podemos saber cómo se encontraba la columna vertebral respecto al cráneo. Pues bien. Fíjense cuando les habla del foramen magnum, ¿sí? Es el orificio que nosotros tenemos en la base del cráneo y por donde se inserta el atlas y el asix, que son la parte de la columna, ¿sí? Las primeras vértebras. Cuando el foramen magnum está en la base del cráneo, justamente lo que hace es permitir que haya una columna en posición vertical, ¿sí? Tal como tenemos nosotros, por lo tanto indica este caminar bípedo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los cuadrúpedos, ¿sí? De los simios, no sé, su perro, su gato, van a ver que el foramen magnum, ¿sí? Este está en la parte posterior del cráneo, ¿sí? Lo cual indica una inserción más horizontal de la columna vertebral, lo cual indica justamente la cuadrupedia, ¿sí? Esto es una de las características fundamentales para poder hablar de un caminar bípedo. Otra de las cosas es, en cuanto a Lucy, ese es el esqueleto que les estaba hablando el profe, ¿sí? Si ahí vieron justamente cómo se encontró gran parte del mismo y justamente estaba indicando esta posición erguida, ¿sí? Cuando hablamos de estas primeras especies, ¿sí? El Sahelanthropus chadensis, el Orrorin, el Ardipithecus, justamente se caracterizan por tener elementos intermedios, ¿sí? Intermedios entre lo que vamos a hacer nosotros como especie y elementos intermedios entre los orangutanes, ¿sí? Los simios.
Esto, ¿sí? Ya lo vamos a ver en la biografía, va a estar dado porque si eran o no bípedos, el tamaño de los dientes, ¿sí? La presencia de colmillos o no. Nosotros no tenemos estos colmillos tan grandes como en el caso de los orangutanes, sobre todo los simios machos, que están vinculados a procesos como las peleas por el territorio, el apareamiento y demás, ¿sí? En nosotros estos se reducen, ¿sí? Y seguro el profe les nombró, se reduce o desaparece también lo que es la diastema, ¿sí? Como este espacio que está en la mandíbula inferior donde se alojan los colmillos, ¿sí? Como nosotros no tenemos estos colmillos tan grandes, tampoco vamos a tener la diastema, ¿sí? Entonces, estas especies primitivas van a tener como caracteres intermedios entre nosotros y los simios, que los paleoantropólogos lo van a estar definiendo en cuanto si son bípedos, el tema de los dientes o, por ejemplo, la locomoción, o sea, la locomoción en cuanto a los brazos, ¿sí? Vamos a ver que estas primeras especies no van a ser completamente bípedas, ¿sí? Van a tener características intermedias, pero también van a tener brazos mucho más largos, ¿sí? Que lo que tenemos nosotros en la actualidad, lo cual va a estar más relacionados, como por ejemplo en el caso de los chimpancés, ¿sí? Que tienen una locomoción que se denomina arborícola, ¿sí? Es decir, que son trepadores, ¿sí? Se van desplazando por las ramas de los árboles, ¿sí? Y no tienen un caminar erguido propiamente dicho como en nuestro caso, ¿sí? Entonces, esas tres especies, ¿sí? Yo después les puedo compartir un PowerPoint para que vayan viendo, van a tener estas características intermedias, ¿sí? Lo que vamos a ir viendo con el evolucionar de las especies y sobre todo con los australopitecinos es una mayor presencia hacia la bipedestación. Bien, seguimos con el video. Esto parece indicar que la postura de Lucy era bípeda. Este cambio en nuestra locomoción resultó crucial para nuestra evolución. Y este hominino, denominado Australopithecus, se convirtió en nuestro candidato a ser nuestro primer antepasado. Estos primeros homininos aparecieron hace unos 3,7 millones de años en África y debido a su reducido tamaño y fuerza posiblemente se alimentarían de carroña, de animales que ya encontrarían muertos, o de frutos y semillas. Pero hablando de nuestro género, el género Homo, posiblemente nuestro antepasado más antiguo, perteneciente a nuestro propio género, sea Homo habilis. Los restos más antiguos que con certeza pertenecen a esta especie datan de hace 3 millones de años y su nombre significa humano hábil. ¿Por qué? Debido a su uso de herramientas de piedra. Esta especie fue descubierta en 1962 en la garganta de Olduvai, en Tanzania, por el matrimonio inglés de paleoantropólogos Louis y Mary Leakey, los cuales lo publicaron 2 años más tarde. Y eso, su rango cronológico está alrededor de los 2,8 y 2 millones de años. La cavidad craneal de Homo habilis ya era mucho mayor a la de Australopithecus, de unos 600 centímetros cúbicos, mientras que los Australopithecus tenían una capacidad craneal de unos 440 centímetros cúbicos. Además, tenían la cara todavía más reducida y menos prognata. Sus dientes eran todavía de menor tamaño, los molares estrechos, los premolares simétricos y además eran más altos, 1,4 metros frente al metro de los Australopithecus. Y además empezaron a fabricar herramientas de piedra para así poder procesar y extraer recursos del medio, principalmente para procesar sus presas o los cadáveres que encontraban. Estas primeras herramientas de piedra reciben el nombre de modo 1 u oldubayense y son herramientas muy sencillas, producidas a partir de cantos rodados o a partir de núcleos de sílex que no necesitaban de una gran elaboración y que muy posiblemente eran abandonadas después de su uso. Pero tranquilidad, ya hablaremos de industria lítica en detalle otro día. Hace 1,8 millones de años, Homo habilis dio lugar a otra especie, Homo ergaster.
unos homininos mucho más parecidos a nosotros. Esta especie fue descubierta por Richard Leakey en 1984, en Nariokotome, en las cercanías del lago Turkana. Y ojo, ya tenía una estatura aproximada de 1,80 m, con proporciones corporales ya bastante parecidas a nosotros. Dientes pequeños y una capacidad craneal de, ojo, 940 centímetros cúbicos. Los primeros fósiles de homininos encontrados ya fuera de África tienen una antigüedad aproximada de 1,8 millones de años. Y se descubrieron en Georgia, en el Próximo Oriente, y en Java, Indonesia. Desde entonces hemos aprendido muchísimo acerca de nuestro linaje. Y la primera cosa que hemos aprendido y que tenemos que tener muy clara es que la evolución de nuestro linaje no sigue una línea recta. De hecho, la evolución en general nunca la sigue. Actualmente, gracias tanto al registro fósil como a los datos moleculares, hemos podido describir el proceso evolutivo más bien como una constante diversificación. De manera que más que una cadena con eslabones, estaríamos ante un arbusto que no para de ramificarse. Si algo pone de manifiesto nuestra propia evolución, ya no la del género Homo, sino la de todos los homininos, es que esta no ha sido lineal para nada, sino un continuo abanico de especies que se han ido adaptando a su medio. Una constante radiación adaptativa, en la que posiblemente incluso pudiese haber casos de hibridación entre ellos, como se ha demostrado más recientemente entre los humanos modernos y los neandertales. También hubo homininos que se diversificaron dando lugar a formas muy diferentes a nosotros. Por ejemplo, formas robustas que no forman parte directamente de nuestro propio linaje, como los parantropos. Y es que nuestra propia evolución no es más que un reflejo de la evolución de la vida en la Tierra, con esa constante diversificación. Y cada nuevo descubrimiento no es que ponga patas arriba lo que sabemos sobre nuestra evolución, sino que va completando un poco más este puzzle. No hay un único linaje, y los descubrimientos que van apareciendo no van lanzando por los suelos nada. No existe una cadena de eslabones que tengamos que romper de repente para que encajen todos, sino que estamos hablando de diversificación, de ramificaciones. Y cada nuevo hallazgo nos reafirma en cuán diversa ha sido la evolución de nuestro linaje. Y desde luego no cabe duda que los próximos descubrimientos de nuestros paleoantropólogos y paleoantropólogas van a seguir ayudando a completar este puzzle. Van a seguir aportando muchísima información para conocer nuestros orígenes, conocer mejor a nuestros ancestros y a nuestros parientes cercanos. A lo largo de... Bien. Y quiero que veamos esto. Dame un segundo. Hace unos 9 millones de años, los gorilas se separaron del linaje común de chimpancés y humanos, mientras que hace tan solo 6 millones de años, los linajes de los chimpancés y de los humanos nos separamos. De ahí que solo nos diferenciemos en un 1,6% de nuestros genes. A partir de esa separación es cuando empieza nuestro linaje evolutivo, al que nos referiremos como homininos. Durante mucho tiempo hemos utilizado el término homínido para referirnos a nuestro linaje, excluyendo a los otros grandes simios a los que denominábamos simplemente agrupados como póngidos. Pero ahora, con el paso de la taxonomía tradicional a una taxonomía, a una sistemática mucho más evolutiva y que tiene en cuenta las relaciones filogenéticas o de parentesco entre las especies, el grupo de los póngidos ha dejado de tener sentido, ya que, por ejemplo, agrupaba entre otros a gorilas y chimpancés, y los chimpancés están más cercanamente emparentados con nosotros que con los gorilas, con lo cual era una agrupación totalmente artificial. Es por eso que en algunos artículos o libros de hace años encontrarás una terminología diferente a la que usaremos en este vídeo, o a la que se observa o a la que podemos leer en la bibliografía más reciente. En la actualidad, tanto a los gorilas como a los chimpancés como a los orangutanes se les clasifica dentro de la familia de los homínidos. Y para hablar de nuestro linaje nos referimos exclusivamente a homininos. En el centro de África, en la región de lo que hoy es Chad, durante el Mioceno, a finales del Mioceno, entre hace unos 7 y 6 millones de años, vivió un hominino primitivo llamado Sahelanthropus chadensis. Deriva de Sahel, la región de este descubrimiento, y anthropos es hombre o humano en griego. Así que literalmente significa humano de Sahel. Y el nombre o epíteto específico, chadensis, hace referencia a que su origen estaba en el país que hoy es el Chad. Los fósiles hallados de esta especie corresponden
corresponden principalmente a restos craneales y algo de material postcraneal, material que pudo pertenecer al menos a 6 individuos. El holotipo de una especie suele ser el primer ejemplar descubierto en el que se basa la descripción de las características que definen a esa especie como tal. Pues bien, el holotipo de este Sahelanthropus es un cráneo parcial, algo incompleto, fragmentado y un poco deformado, pero que permite observar y describir las características que lo definen. De hecho, a este ejemplar se le bautizó como Toumaï, aunque se ha popularizado mucho con la grafía francesa Toumai. Este término, Toumaï, significa en el idioma kanuri, que es el de esta región, esperanza de vivir. Y es, por ejemplo, un término con el que también designan a los niños y niñas nacidos durante la estación seca. Sus rasgos anatómicos en general eran muy parecidos a las de los chimpancés actuales. Por ejemplo, su cráneo tiene un aspecto muy simiesco y es pequeño. Su arco supraorbital es muy prominente, parecido al de los chimpancés. No presentan cresta craneal y su volumen es de alrededor de 350 centímetros cúbicos, muy semejante al de los chimpancés modernos. Pero también poseía algunas características que lo acercan al linaje de los humanos. Por ejemplo, tener un rostro alto y poco prognato, tener dientes más pequeños, en particular sus colmillos o caninos, y la ausencia de un espacio entre estos dientes. Y por la posición que se infiere del cráneo respecto al resto del cuerpo, podía haber sido bípedo, al menos de manera facultativa. Aproximadamente también en el mismo periodo, hace unos 6 millones de años, en la subdivisión del Mioceno que llamamos Messiniense, en la región que hoy es Kenia vivió otro hominino, Horrorin tugenensis. El nombre del género, Horrorin, significa hombre o humano original, en la lengua de la región de Tugen. Y precisamente a este lugar, a la región de Tugen, hace referencia a su epíteto específico, tugenensis, donde se encontró el primer fósil de esta especie en el año 2000. También poseía características muy parecidas a las de los chimpancés actuales, pero con una importante diferencia. Las longitudes y las formas de los huesos como el húmero y el fémur, así como la manera en la que se insertaba el fémur con la pelvis, sugieren que también estos homininos podían estar capacitados para la pedestación, para una posición bípeda al menos facultativa. Otra característica de su anatomía muy interesante es su dentadura, su dentición. También tenían unos caninos muy pequeños y tenían unos molares bastante grandes, de lo que se desprende que tendrían una dieta principalmente herbívora y frugívora, aunque es muy probable que fueran en general omnívoros. Estos primitivos homininos pueden representar nuestros parientes más antiguos, pero lo cierto es que tenemos muy poco registro de estas etapas tan tempranas de nuestra evolución. De hecho, su parecido con los chimpancés es totalmente comprensible porque estamos hablando de hace unos 6 millones de años, fecha que según los relojes genéticos y los estudios moleculares es cuando se separaron nuestro linaje y el suyo. A partir del Plioceno, sin embargo, ya empiezan a abundar un poquito más los fósiles de nuestro linaje. Y en el próximo vídeo hablaremos de uno de los primeros, de Ardipithecus. Si os gustan estos... Bien. Espérenme un... Quiero dejar de fondo esta diapo. Bien. Bueno, entonces pudieron ver cómo se dan estas primeras especies, ¿sí? Con sus rasgos anatómicos particulares, ¿sí? Fíjense en el esqueleto postcraneal. Bien, ahora, ¿qué características tienen los australopitecinos? ¿Sí? Cuando hablamos de australopitecinos, hablamos de este género en general, ¿sí? Vamos a hacer la clase hasta las 11:30, ¿sí? A ver hasta dónde lleguemos. Bien, ¿qué características tienen de acuerdo al apunte en general? Ahí les nombra que hay especies gráciles, ¿sí? Las define, y otras especies robustas. Él les da una Algunas de serie las, Sí, algunas de las características que encontré, profe, sí, fueron de que tienen una arcada dental en forma de U y molares bien, expandidos. Y bueno, el engrosamiento del esmalte, creo que estábamos hablando hace rato. bien. ¿Qué otra característica? Después su capacidad craneal, que era de
500 centímetros cúbicos. ¿Así se dice? No. Sí, 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 sí. ¿Así? Ah, bien. Que de allí no, a ver qué más decía. Bueno, habla mucho de la morfología y el tamaño craneal. Bien. Tenían. Y no me acuerdo qué más. Pero eso. Cerebro pequeño. Bien. Bueno. Sí, estas justamente son características. Ahí les voy a poner, aquí está. Bien. Dentro del género de los australopitecinos, ¿sí? El más famoso es el afarensis, ¿sí? Encontrado en la región de Afar, que justamente corresponde a Lucy, ¿sí? Como veníamos diciendo, es el más famoso justamente porque se encontró la mayor parte del cuerpo. Y aquí, fíjense en este gráfico que también se los da el apunte, el tema de la arcada dental, ¿sí? La arcada dental justamente refiere a, digamos, nuestra mandíbula, ¿sí? La disposición de la forma de la misma, ¿sí? Fíjense en el caso de los simios, cómo esta es en forma de U, ¿sí? Si pueden ver aquí en la imagen. En rojo son los colmillos, ¿sí? Son grandes. Y aquí estarían estos espacios que son para donde están en descanso, ¿sí? Bueno, fíjense en los afarensis, ¿sí? Que es una forma más en V, ¿sí? Y en nosotros, ¿sí? Como es en forma de B corta. Entonces, justamente estos australopitecinos, ¿sí? Se caracterizan por tener una mandíbula no arcada dental de forma intermedia, ¿sí? Y pueden ver aquí cómo fueron redujéndose los caninos, ¿sí? Hasta llegar a nosotros, ¿sí? Otra de las cuestiones es que comienzan a estas especies, por ejemplo, más antiguas, tienen lo que se denomina como una mayor molarización, ¿sí? Tienen justamente molares mucho más grandes, ¿sí? Que están adaptados justamente a una dieta más hacia frutos, ¿sí? Hacia frutos, semillas, y con nosotros comienzan a reducirse un poco. Bien, aquí pueden ver las imágenes. Bien, 15 minutos. Bien, aquí pueden ver estas imágenes. Ay, perdón. De afarensis en pie, ¿sí? Ahí tienen a Lucy. Y otro de los elementos que han permitido hablar de la bipedestación es que se han encontrado este conjunto de huellas en el 78 en la Etoli, Tanzania, que son de hace 3.6 millones de años. Estas huellas quedaron justamente, había entrado en erupción un volcán llamado Sadiman, y quedaron marcadas en la ceniza, ¿sí? Estas huellas son muy similares a las nuestras, ¿sí? Lo cual están indicando justamente el hecho de una marcha bípeda. Quiero que veamos ahora aquí, entre otras de las características, es el hecho de por qué, además de decir de una marcha bípeda, son muy similares a nosotros, justamente por la posición del dedo gordo, ¿sí? Fíjense en cómo, en nuestro caso, el dedo gordo está en un mismo plano, ¿sí?
que el resto de los dedos y ya no tenemos el pulgar oponible, ¿sí? Como en el caso de los chimpancés, que justamente le funciona al igual como si fuese una mano, ¿sí? Y es justamente para este tipo de locomoción en los árboles, ¿sí? En el caso de estas huellas encontradas en Tanzania, eran muy similares a las nuestras, incluso por la impresión del talón también indicaba, digamos, como la misma forma de andar que tenemos nosotros, ¿sí? Bien, aquí pueden ver en la imagen de abajo esto que les hablaba del foramen magnum, ¿sí? Cómo nosotros, ¿sí? Se inserta en la parte de la base y cómo la columna fue ganando estas curvaturas, ¿sí? Esta parte cervical, dorsal y lumbar, fueron ganando estas curvaturas para permitir, digamos, sostener el equilibrio y el peso de nuestro cuerpo, ¿sí? En el caso de los cuadrúpedos, fíjense en cómo esta se inserta en la parte de atrás del cráneo, ¿sí? No en la base, y no presenta todas estas curvaturas, sino que es mucho más simple, por así decirlo. Bien, acá pueden ver en el caso del pie los huesos, ¿sí? El pulgar oponible y como nosotros se encuentra junto al resto de los deditos. Bien, otro de los elementos que nos permiten hablar de la bipedestación es la posición del fémur, ¿sí? Fíjense en esta imagen de la derecha, fíjense cómo en nuestro caso, aquí está el fémur, la cabeza del fémur, ¿sí? Esto aquí, si pueden verlo en la imagen de arriba. En este caso, la cabeza del fémur se inserta de manera oblicua a la pelvis, ¿sí? Esto lleva a que tengamos este equilibrio dinámico cuando caminamos. ¿Qué significa equilibrio dinámico? Que mientras vamos caminando, nos vamos balanceando, ¿sí? Y esto es posible por la posición oblicua del fémur. Fíjense en el caso de los chimpancés, cómo es el fémur tiene un cuello, ¿sí? Mucho más cortito y es recto, ¿sí? Entonces, eso no les permite lograr una locomoción bípeda propiamente dicha. ¿Sí? No les permite estar en pie. Fíjense en el medio, ¿sí? Aquí tenemos el caso de los Australopithecus, cómo el fémur también, al igual que nosotros, adquiere una posición oblicua, ¿sí? Si bien acá pueden ver en la imagen, digamos, no está tan desarrollada como en nuestro caso, pero les permitía tener este andar bípedo un tanto más torpe, ¿sí? Pero bípedo al fin. Y aquí pueden ver en el caso de las pelvis, ¿sí? Como en los chimpancés es mucho más alta y angosta, y como en nosotros, ¿sí? Sobre todo en el caso de las mujeres, se van ensanchando estas alas y se va haciendo mucho más baja, ¿sí? Estas son características anatómicas generales que nos permiten hablar sobre la bipedestación.
Bien. En el caso del cráneo, ¿sí? Espérenme un segundo. Ya enseguida terminamos. Quiero por lo menos llegar hasta aquí. Bueno, fíjense en el caso del cráneo. Otra de las cuestiones es el dimorfismo sexual. Cuando hablamos de dimorfismo sexual, nos referimos a las diferencias corporales existentes entre machos y hembras, ¿sí? En general, nosotros no tenemos tanto dimorfismo sexual, pero en este caso de los afarensis sí se daba, y sobre todo porque está más vinculado a este tipo de prácticas reproductivas más características de los animales, ¿sí? Los machos con un gran porte, para, digamos, el cortejo de las hembras y demás, ¿sí? Bien, esto es una característica primitiva que vamos a ir viendo con el paso del tiempo, que se va a ir reduciendo. Bien, bien. Y bueno, esto ya los vimos. Y el tema de la capacidad craneal, ¿sí? Era muy pequeña, fíjense, 400 a 500 centímetros cúbicos, ¿sí? Nosotros ya estamos entre, si no me equivoco, 1600, 1500, ¿sí? Entonces, fíjense cómo están estos cerebros mucho más pequeñitos. Y aquí, fíjense, ¿sí? Ya vamos a ir viendo terminar de ver la semana próxima. Fíjense en esta imagen, ¿sí? Abajo tenemos Paranthropus o Australopithecus robustos, y arriba estas especies, ¿cuánto me quedan? 6 minutos. Especies más gráciles. Bien. Espérenme un segundito, como para graficarles. Profe, ¿qué serían gráciles? Ya les explico. Cuando Yo hablamos... tengo la misma duda. Bien, grácil vendría a ser lo opuesto a robusto, ¿sí? Cuando hablamos de especies gráciles, referimos a especies que tienen sus huesos, las paredes de los huesos mucho más, más finas, ¿sí? Especies más pequeñas, mientras que las robustas se caracterizan por características físicas mucho más gruesas, grandes, ¿sí? En este caso, fíjense, bueno, tienen distintas especies, Paranthropus boiseis, robustus, y Etiopicus. Fíjense en el caso de los cráneos, ¿sí? O de las mandíbulas. Son especies que van a tener estas características crestas sagitales, ¿sí? Fíjense, ahí no está tan marcada, pero son saliencias que presentaban, aquí se puede ver mejor, ¿sí? Para sostener músculos mucho más gruesos, mucho más robustos. Fíjense en el caso de las mandíbulas, ¿sí? Son mucho más grandes, un aparato masticador mucho más grueso, vinculado a una alimentación más dura. Que en el caso, fíjense, de las especies gráciles no las tenían, ¿sí?
son mucho más similares a nosotros. Que, bueno, este es justamente una de las primeras que van a ir divergiendo. Pero fíjense que no tienen estas mandíbulas tan características o estas crestas sagitales o hacia los laterales, ¿sí? Donde se insertaban los músculos. Bien, ahora, ya me estoy quedando sin tiempo. La clase que viene vamos a seguir, ¿sí? Me gustaría que lo que fueron haciendo, ¿sí? Lo entreguen hasta el próximo martes y la próxima clase lo vamos a ir, vamos a terminar de ver en clase, ¿sí? La clase que viene va a ser presencial, ¿sí? Yo voy a estar en La Rioja. Así que vayan trabajándolo, vayan leyendo y terminamos de ver estas características en la clase que viene. Yo les voy a subir un cuestionario para lo de humanización, ¿sí? Que es mucho más cortito y refiere a ciertas características, ¿sí? Después vamos a discutir en la clase próxima, ¿sí? Para ir viendo las diferencias entre hominización y humanización, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Bueno, esto entonces vayan haciéndolo y entréguenlo y la clase que viene ya comenzamos con una puesta en discusión, ¿sí? Profe, una consulta. Estas preguntas que subió al chat Sí. que venimos trabajando, ¿se las tenemos que enviar por Gmail o va a ser parte del TP4? Es parte del próximo trabajo, sí, pero envíenmelo a Gmail, pero la clase que viene vamos a arrancar haciendo una apuesta sobre esto, ¿sí? O sea, que ustedes vayan haciéndolo, ténganlo y entréguenmelo, así yo también lo voy viendo, ¿sí? Bueno, O sea, si lo tendremos que enviar hasta el Disculpe, profe, próximo martes. disculpe. sí, Ahí habla la compañera. sí. Si se corta, me hacen mensajito en el grupo, ¿sí? ¿Va a Pero, compartir este archivo? ¿cómo? ¿Va a compartir este archivo? Este archivo es de otra cátedra, pero sí, se los puedo compartir, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, y vayan Perdón, profe, haciéndolo. cuando le enviamos el archivo, ¿tenemos que poner TP4 o solamente como Sí, guía? sí, el TP4. Bien. Cualquier duda, me escriben ahí en el grupo, ¿sí? Por si- Bueno, ¿hasta cuándo podemos presentárselo? Hasta el próximo martes. Perfecto. Bien. Gracias. Nos vemos, chicos. Chao, profe, que tengan buen día. Chao, nos vemos.